pero son 6 chavos. O sea, todo apunta a que estos 6 encontrados en Malpaso, Zacatecas, son los chavos que fueron privados de la libertad y que los mataron, como los mataron anteriormente a otros, ¿no? Creo que todavía traen ahí un tema de identificación de algunos chavos que trabajaban en un call center en Jalisco ya hace casi medio año, que también los mataron. Todo apunta a ello. Ahí están las pruebas de ADN, de pronto, que se tardan mucho, que la burocracia, que se alarga, ya sabe. Una vez más. Y luego a súmale lo que está pasando en Jalisco y súmale lo que está pasando en Chiapas y súmale y súmale y súmale y súmale y súmale y lo que tienes es un país polvorín. Eso sí, con friego de politiquería y con chistes y con dimes y con lo que usted quiera, pero esta es la realidad del país, la que sufre mucha gente todos los días. Querido Ezra, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Sí, parecería ser que estamos ante una situación que se repite constantemente. El día de ayer estuvimos viendo exactamente qué es lo que pasaba con el tema Ayotzinapa. Recordarás, Luis, en donde pues otra vez se habla de la reinterpretación de la historia, tratar de encontrar los cabos sueltos que nos lleven hacia a entender por lo menos qué fue lo que pasó o cómo desaparecen a 43 normalistas, como finalmente pues el entramado del poder termina haciéndose bolas con respecto a cómo explicar cómo pues actores que anteriormente habían sido pues encontrados o vistos como posibles interlocutores, como la posibilidad real de encontrar o saber qué es lo que sucede en estos lugares, pues resulta que no es así. Resulta que hay intereses de orden político, formas de tratar de esconder al propio poder para entender cómo se produce esto. Y quizá hay un denominador común, tanto en el tema Ayotzinapa como Zacatecas, como pues, todos aquellos que tú mencionaste, y es la desaparición básicamente del Estado mexicano. Cuando esto uno trata de encontrar el origen, uno podría pensar que está a partir de pues este mecanismo según el cual el gobierno mexicano dejó o toleró a bandas que de una u otra manera estaban pues presentes en determinadas zonas, la zona de Guerrero, una zona pues básicamente ingobernable, una zona en donde pues es mejor, dicen, pactar con los criminales que enfrentarlos. Ese ha sido un detonante no de este sexenio solamente, sino de sexenios anteriores, en donde pues se trató de esconder esto que es básicamente la infiltración del crimen organizado directamente en los aparatos de poder. Y ese es quizá, Luis, el elemento fundamental a entender, tanto en el caso Zacatecas, en el caso de Guerrero, en el caso Guanajuato o en el caso de cualquiera de estos estados de la República, Chiapas, en donde el deterioro aumenta. Si la tendencia es básicamente no a confrontar, no a imponerles de una o de otra manera formas a partir de las cuales este crimen organizado sabemos que no se puede destruir de un día para otro, pero que esté supeditado a controles por parte del gobierno federal y los gobiernos de los estados y lo que sería básicamente la vida cotidiana, esta impunidad que se convierte finalmente en el elemento clave para entender que ya estamos en un nivel en donde las distintas bandas de crimen organizado se han convertido en gobierno, y hay que decirlo claramente, han sustituido directamente al Estado mexicano. Así como desde tiempo atrás, no es el caso solamente de Abarca en Iguala, los distintos políticos finalmente se vieron atraídos por esta fascinación, no solo por el poder, sino por la capacidad además de enriquecerse de forma ilimitada. Pues ahí tienes el efecto Tamaulipas de gobernadores que uno y otro han caído en manos de estas redes, te hablan finalmente del desmantelamiento del Estado mexicano. El Estado que pues se trata de minimizar y decir son casos aislados y que repiten cotidianamente hechos de violencia brutal, ajustes de cuenta en lugares donde no hay ley, gobernadores, presidentes municipales, simple y sencillamente que están ya
prácticamente supeditados, subordinados a los grandes criminales, y esta guerra del narco, que pues se puede decir, sí es el problema de que no hay una legalización del tráfico de drogas o de la posibilidad del cultivo de la misma, pero más allá de esta discusión de pues quizá a largo plazo, existe el hecho real de que el crimen organizado funciona más allá, y esto es importante, más allá del tema del narcotráfico. Funciona con lo que conocemos, con estar cobrando derechos de piso, con extorsiones, con elementos a partir del cual el Estado mexicano ha renunciado directamente a la posibilidad, Luis, de enfrentarlos. Y creo que este es el denominador común. Suponer que el libre juego de las fuerzas del mercado, del crimen organizado, estabilizará social y políticamente es un error gravísimo, un error que finalmente lo estamos pagando bajo el principio de pues perder grandes zonas del país que hoy son intransitables, que hoy han dejado de ser básicamente pues elementos que podríamos decir integrales de una república mexicana, y que pues te llevan a simples respuestas por parte del Estado mexicano de enviar militares a una u otra zona sin necesariamente que estos vayan a combatir al crimen, Luis. Estamos metidos en una espiral no solo de violencia, sino desgraciadamente de disolución del Estado mexicano. Suena a lo mejor muy catastrófico, pero pues más catastrófico es ver cotidianamente la muerte de jóvenes, la muerte de mujeres, niños, de personas en general, que de una manera muy clara no tienen hoy una defensa frente a esta situación, que es cierto, se vuelve agenda política allá en los Estados Unidos, pero que tiene una enorme base sobre la cual sustentarla, Luis. Estamos metidos en un problema que esta administración, que ya casi termina, y la próxima van a tener que pues finalmente enfrentar de manera tal que puedan meter una reversa que hoy por lo menos se ve imposible, Luis. Muchísimas gracias, querido Ezra. Pues vamos a seguir ahí de cerca el tema. Ahí está la politiquería todos los días, caray. O sea, el meterse el pie, el andarse señalando, cosas que no tienen que ver con esta indignación fácil o algo por el estilo. Es que de verdad el país está cayéndose a pedazos. O sea, son los 7 de Zacatecas, pero hace unos meses pues eran igual otros 6, y entramos en la semana con el cártel de Sinaloa siendo recibido a aplausos allá en Chiapas, y bueno, pues las masacres que se van repitiendo y repitiendo. Pues una lástima cayéndose el país. Coincido totalmente contigo, es el quebrajamiento, el cómo se está rompiendo el Estado mexicano, caray. Ese simplemente quizá, y con eso podríamos concluir, una situación de una enorme gravedad que no quiere ser asumida como real, porque parece que el agua rebasó ya los niveles de tolerancia incluso de pues autoridades extranjeras, y que hoy está convertido México en un polvorín, sí, un polvorín que si no se detiene y se logra finalmente contener, estaremos todavía viendo acciones mucho más pues agresivas por parte de un crimen organizado que sabe que tiene poder y que además cree, por lo menos cree y así lo asume, que es ilimitado, Luis. Gracias, querido Ezra, te mando un abrazo y te seguimos en @zchabot. Muy buenos días. Gracias, buen día, Luis. Ahí está el resquebrajamiento del Estado mexicano, ahí está pues la pérdida total del Estado de Derecho frente al poder fáctico que representa el crimen organizado.